en temas relacionados con patrimonio, con espacios y con ciudadanía. Daniela se ha desempeñado en organización documental en el Archivo Histórico de Antioquia y en la Gobernación de Antioquia como coordinadora del Parque Educativo y curadora del Museo. El Teatro Pablo Tobón nuevamente, y en este hall con tanta asistencia. Yo no esperaba que esta convocatoria de la Universidad de Antioquia Nacional y la Bolivariana tuviera tanto éxito y me alegra. Eso es extraordinario. El tema mío es de la Plaza Villanueva a Parque Bolívar, o el tejido urbano del imaginario independentista. Uno es muy presuntuoso cuando pone los nombres y después comienza a decir por qué yo no lo cambié o por qué no lo cambio en el camino, y vamos a ver que lo voy a cambiar un poco. Sobre todo porque me preocupan tres cosas. Uno, estamos en la época de los divulgadores, y divulgadores sin rigor. Estamos en la época no solo de los fake news, sino de los fake history. Estamos hablando de una cantidad enorme de circulación de información en las redes sociales, más llenas de nostalgia, pasión y romanticismo que de rigor analítico histórico. Incluso las publicaciones oficiales muy bien intencionadas y excelentemente publicadas están plagadas de errores. Eso me preocupa. En segundo lugar, la interpretación cartográfica. Yo doy un seminario sobre cartografías. Entonces hay un exceso de incomprensión cartográfica. Y eso ha llevado a mitos urbanos que se repiten y se reiteran, no solo en las redes sociales, sino en la academia. Y ahí es donde con más horror me preocupa. Y en tercer lugar, hay un pobre marco explicativo de la historia urbana. Obviamente yo no voy a decir que voy a solucionar todos esos tres problemas que he señalado, pero al menos voy a intentar explicar algo aquí. Un tema, el de la toponimia urbana, no es inocente. La toponimia urbana tiene una razón de ser. Ya Diana ha explicado, digamos, ese entramado a partir de esos referentes históricos de la toponimia. Yo intentaré enfocarlo desde otro lado. Un primer elemento es este, el mapa de Hermenegildo Botero, que ha sido usado y abusado reiteradamente, sin entender su razón. Es el primer mapa que nos habla de Medellín en 1847. Aparece con una toponimia donde aparecen ya esos nombres que mencionó Diana, de diferente orden: Cundinamarca, Colombia, Boyacá. Pero esa cartografía de Hermenegildo no es de 1847, sino una interpretación posterior que él hace. Una interpretación, por lo cual hay elementos temporales de diferentes procesos históricos en la ciudad y que se hacen posteriormente a 1847. Primer error grave. Entonces la interpretación toponímica, yo he escuchado divulgadores diciendo que la toponimia de Medellín se debe a toda la idea centenarista, es decir, que después de 1910 es que comienza a darse nombres en Medellín. Falso. Desde mediados del siglo XIX ya hay toponimia independentista. No es después de 1910. Desde la mitad del siglo XIX ya hay un renombramiento de las calles tradicionales.
Y este mapa ha servido para esa malinterpretación del proceso histórico que intentaré abordar rápidamente. Yo planteo esto, bueno, ahí hay un error de consecutividad, me quedé en 5, termino en 6. 1, villa fundacional, con la toponimia fundacional. 2, porque buenas tardes. 2, los olvidos que hacen las toponimias, y quiero enfatizar en el barrio El Chumbimbo. 3, la Villa Vieja y la toponimia independentista. 4, la Villa Nueva y la toponimia bolivariana. 5, la expansión inmediata con toponimias independentistas, regional y europeísta. Y 6, la nomenclatura abstracta, racional 50 por 50, es decir, Palacio con Colombia, que es la nomenclatura que es ya del siglo XX. Primer elemento que yo quiero señalar, acordémonos de una traza básica de Agustín Patiño, Alarife, de 1676. Pocas manzanas, que no tienen nada que ver con el damero que se repite en el mito, manzanas irregulares, producto del capricho. Y como señala Pablo Rodríguez en su libro sobre el Cabildo de Medellín, siglo IV, en una vida perezosa, lenta, de pocas transformaciones, y que acaso sumó 10 manzanas más a las manzanas originarias de ese trazado de Agustín Patiño de 1676. Y estoy hablando de 1676, pues si bien el acta es de 1675, la traza es un año después. No es que me esté equivocando de fecha para que no haya ahí un censor histórico que me esté diciendo eso. Esa toponimia tradicional comienza a establecerse, y entonces es donde aparecen todos esos nombres como el resbalón, la amargura y una serie de nombres tradicionales que se van a mantener y que se van a enriquecer, ¿cierto? Pero hay algo que es muy interesante y que es más importante, y que nos lo señala el historiador Roberto Luis Jaramillo cuando hace las notas de pie del libro de su publicación El Carnero de Medellín, de José Antonio El Cojo Benítez. La mayor parte de las toponimias tradicionales que conocemos en este momento y que seguimos repitiendo ad infinitum son las descripciones que hace de la descripción de 1803 El Cojo Benítez, y lo hace de su barrio donde él vivía, el barrio San Lorenzo. Y él, en su visión de cronista de Medellín, excluye Quebrada Abajo, Quebrada Arriba, al otro lado de la Santa Elena, etc. Son las toponimias de solo el barrio San Lorenzo, no más. Y seguimos repitiendo eso porque la historia de las élites de Medellín, y no de los indios, mestizos, mulatos, que no tenían calles, tenían callejones, tenían caminos, y eran infernales. Vivían en casas pajizas, mediaaguas, zarzales, solares, o en la inmundicia porque no entraban dentro de la crónica. Y hemos repetido hasta la saciedad esa historia en Medellín. Pablo Rodríguez lo dice. El proceso civilizatorio en 1675 hasta principios del siglo XIX es convertir a la villa en el lugar civilizado, pero también de la expresión de las desigualdades y de las inequidades y de la disposición espacial de esas inequidades. Eso lo dice Pablo Rodríguez, yo no lo inventé porque todo el mundo dice que es que Luis Fernando se pone problemas todo ahora. No tengo la culpa que Medellín tenga una historia de inequidad y exclusión socioespacial desde la colonia, desde la fundacional. ¿Qué voy a hacer yo? Yo no puedo de un plumazo esconderlo. Y esto lo hago y lo digo
esa villa fundacional, entonces, la toponimia que aparece es del barrio San Lorenzo, no más. Todas ellas. Yo traje un texto que les iba a leer, pero entonces de pronto nos aburría. Y entonces, todos esos nombres que se señalan allí de la amargura, del Prado, de San Roque, de la Palencia, del Álamo, de la Consolación, del Resbalón, etc., olvidan otras que en 1817 aparecen como, ¿quién ha oído mencionar la calle del Amor en Medellín? Le voy a leer: Amor, Carnicería, San Andrés, Carmen, Barranca, Incendios, Laberinto, Vuelta al Camellón, Frutas, Estrella, Sol, Astros, Águila, Fuego, Minerva, Pablo, Júpiter, Alegrías, Frío y Solitario. Ahí los dejé, fríos. Y en Quebrada Abajo estaban De la Cruz, Los Ángeles, Plaza Real, Luna, Parnaso, San Bartolomé, Carnicería San Miguel La Paz, Fábrica San Bernardo, San Eufrasio, La Nieve de San Juan, Jardín Silencio, San Juan de Dios, San Benito, Alameda y San Bernardo. San Benito era un extramuro de Medellín, un extramuro, y la han aburguesado posteriormente, pero era un extramuro de pesebreras, de casas de pajizas, de medias aguas, etcétera, etcétera, y que a la gente le daba pereza porque lo quedaba para lejos, muy lejos, y tenían nombres así, sitios hermanos. Entonces hemos repetido hasta la saciedad una historia del centro de lo que llamamos la villa fundacional, que se vuelve la villa vieja. Y hemos desconocido esos otros nombres que son importantes. Y eso hace, pasemos por favor la otra. Bueno, ya dije lo que iba a decir aquí, sigamos. Que olvidemos, porque hemos, como yo voy a hablar del Parque Bolívar, pero resulta que toda la historia tradicional, historia urbana, al otro lado de la quebrada de Santa Elena no había nada. Hasta que llegó Tyrell Moore y donó las tierras para hacer Villanueva. Y uno se pregunta, ¿y el Chumbimbo qué pasó? El Guanábano. Hay gente que todavía le tiene pereza al Guanábano, el mejor lugar de Medellín. El Guanábano es una calle que existe desde el principio del siglo XIX. El Callejón de los Chivos y Barbacoas, las calles históricas más transgresoras de Medellín junto a Guanteros. Y entonces, la historia urbana, al otro lado de la quebrada de Santa Elena, inicia con Tyrell Moore. Y no, inicia con el proyecto y el expediente del barrio, de la calle El Chumbimbo, 1834. Y en ese proceso, entre 1834 y 1837, comienza la apertura de la calle El Chumbimbo, promovida desde el Cabildo o desde el Consejo ya, y apoyada por el gobierno provincial en ese momento de Antioquia. Y eso incluye puentes, eso incluye calles, el eje que fue el Chumbimbo, calles transversales, y determina un crecimiento urbano que fue fundamental en la ciudad de Medellín, que va a terminar en el barrio El Chumbimbo, y del barrio El Chumbimbo se va a derivar el barrio Guarne, en el camino de Guarne, que es el camino que todavía ve. Ustedes llegan al Guanábano, Maracaibo, con Giraldo, y ustedes ven la curva que era la encrucijada entre el Chumbimbo, los Chivos, el Guanábano, que después vamos a ver cómo se renombra y que determina un sector fundamental en la historia urbana. ¿Dónde vivían? Nosotros miramos siempre el marco o el plan de la villa, y ahí vivían las élites. Entonces, ¿dónde vivían los albañiles, los artesanos, los guarnecedores, las tejedoras,
los que hacían enjalmas, los enjalmadores, los herreros, los latoneros, todas las artesanos que vivían tanto en el camellón de Guanteros, en el posterior, en el camellón del Llano. Tranquilo, que después se llama Guanteros. Ahora tranquilo. Estoy mencionando, estoy centrado allí en el norte, después si quieren me voy para el sur. El hecho es que en esos sectores vivieron todos esos maestros albañiles, todos esos maestros artesanos que comienzan a emerger como fuerza fundamental en la década del 30, no es gratuito. En el 40 por primera vez llega al Cabildo de Medellín un artesano. Comienzan a tener poder político y eso comienza a expresarse en ese proyecto del barrio del Chumbimbo. Entonces, en el barrio del Chumbimbo, ¿no es cierto? Entonces dice, voy a leer este pedazo que me interesa. Normalmente las descripciones de los cronistas de la ciudad hacen referencia a aquellos años y en los procesos del siglo XIX hablan de las afueras o goteras del marco de la villa en términos despectivos o sin ningún valor o atributo. Las 4 salidas urbanas eran cuando menos terribles barrizales, periferias que eran llenos de lugares de charcos y mangas, malezas y zarzales, potreros y fincas, donde recogían los cronistas guayabas, naranjas y mangos. De pronto, arrabales y callejones de pequeñas casas, medias aguas, habitaciones o casuchas pajizas mal construidas. Lo cierto es que eran sectores habitados fundamentalmente por jornaleros y artesanos, mezclados con algunos pedagogos o maestros de primera letra. Eran albañiles y maestros constructores, guarnecedores, enjalmadores, ebanistas, cerrajeros, latoneros, sastres, lavanderas o fabricadores de escobas y otros utensilios domésticos. Lugares donde se ubicaron tenerías o cantinas también, pues fueron lugares festivos que marcaron la ciudad, sus músicas y sus festividades. Por ejemplo, en el siglo XIX, y como heredad colonial, fue fundamental la novena de Reyes, más que el 24, cuya celebración en el barrio de Chumbimbo fue muy reconocida por toda la ciudad. Incluso las imágenes elaboradas allí y utilizadas en las fiestas se mantuvieron en casas del sector que sobrevivieron en Echeverría hasta 1925, que es el helado de Barbacoas. Allí, como en Guanteros, para el señor que está bravo, Luis Llano, habitaron los alférez o alféreces que celebraron con pompa las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Candelaria, que era un honor importante para los artesanos, de donde salían de esos barrios luciendo sus mejores vestidos, camisas de techera de encaje, ruanas de paño inglés con el correspondiente sombrero de aguadas. En Barbacoas, a orillas de la quebrada La Loca, vivían los Chalarca, los Veras y las Vegas, que no pertenecían a los apellidos de Abolengo de la Plaza y sus alrededores, como tampoco lo eran los Acevedos, los Toros, Zuletas y Álvarez, que habitaron el Camino del Llano, luego el barrio del Llano, ni los que ocuparon el antiguo carretero, luego Carabobo, hasta la Albanilla del Norte, incluso más allá, ni los de Quebrada Arriba, ni los ya referidos de Guanteros. Es decir, que esa historia fundamental del Chumbimbo, que allá está La Loca, allá se alcanza a ver las casas de los Veras, esta es la plaza incipiente de Villanueva, pero ya está habitada. Y el de la derecha es el barrio de Guanteros, la subida de Guanteros. De Guarne, la subida a Guarne, que es el barrio de Guarne, donde están esas habitaciones que eran miradas despectivamente. Y aquí aparece todo este tema de la tensión entre el proyecto de Villanueva y de los artesanos que comienzan a ser desplazados. Es decir, el proceso de lo que llamamos ahora gentrificación no es nuevo. Entonces, aparece la idea de Tiger Mood de comenzar a hacer una traza urbana, pero no solo fue Tiger Mood.
Gabriel Echeverri y otros inversionistas locales comenzaron a hacer aperturas de calles. Calles longitudinales, Gabriel Echeverri, se trazó Junín, se trazó Palacé, etcétera, etcétera. Y aquí es donde comienza algo que es muy importante. Esa primera nominación de las calles, no de Villanueva, sino de el centro tradicional o el marco de la plaza o la villa fundacional, que se convierte en el epicentro urbano más fundamental. Cuando estamos hablando de la década del 40, Juan Carlos Vélez, en el libro Los pueblos Allende del río Cauca, hace también un hermoso juego entre lo que es la periferia y la centralidad. Cómo el crecimiento de esas periferias se debe al fortalecimiento de la centralidad. Incluso en esa década es que se hace el departamento del centro. Y Medellín se va convirtiendo en el centro económico, político, ya lo era de la capital, pero el centro educativo, y por lo cual esa centralidad va a convertirse en un elemento determinante del crecimiento urbano. Lo que hace Gabriel Echeverri, lo que hace Tiger Moore, es aprovechar que en ese momento hay una dinámica económica fundamental para expandir el área urbana que se queda corto ante lo que se estaba planteando. Y eso hace que en ese momento, no es gratuito, se construya el primer puente que expande el área urbana hacia otra banda que fue el de Colombia. Estamos hablando de la década de 1840, entre 1847 y 1848. Y que se celebre el primer evento que se llamaba la Gran Semana sobre exposiciones industriales de Medellín, siguiendo la idea de la Gran Semana de Bogotá que se había hecho en 1841. En Colombia comienzan a hacer exposiciones industriales siguiendo el modelo francés de exposiciones industriales nacionales, y después se vuelven exposiciones universales en Inglaterra. Y aquí se hace para conmemorar un hecho político. Y con la Gran Semana, que es el triunfo, es la celebración de la derrota en la Guerra de los Supremos de los jefes liberales con los sectores conservadores bolivaristas. Viene un proceso de nombramiento y comienza a nombrarse por primera vez las calles de Medellín en esa década, en ese momento. Entonces encontramos que esos nombres que mencionó Diana ahora y muchos más, 11 eran de batallas, 2 de próceres, y comienza a esa toponimia y con los 2 enlaces Junín y Palacé que enlazan con la Villanueva. Entonces hay un primer momento de toponimia independentista que se da en la década del 40. No es gratuito. Sectores conservadores que quieren renombrar, que se está fortaleciendo la ciudad y que desarrollan esa idea a partir de esos años de 1840. Entonces aparece ese primer elemento que reemplaza los nombres de las calles, de las 24 calles que se nombraban. Bolívar en reemplazo Boyacá en reemplazo de la calle Real, Bolívar en reemplazo de la calle El Llano, Palacé en reemplazo de San Roque, Carabobo por el Prado, Junín por el Resbalón, Colombia por la Alameda, Ayacucho por la Amargura, Pichincha por el Sauce, la Consolación, Maturín por la Carrera o Guanteros. Entonces es muy interesante esa primera toponimia independentista. ¿Cuándo se desarrolla Villanueva y se le cambia a Plaza de Bolívar? Comienza la segunda toponimia, que es bolivariana. Ojo a lo que estoy diciendo, que es muy importante y hay mucha confusión. Se pasa de Plaza Villanueva a Plaza de Bolívar, no a Parque de Bolívar. Son 2 conceptos diferentes. En 1871, el historiador Álvaro Restrepo Euse pide al Consejo que se nombre Plaza Villanueva a partir de ese momento Plaza de Bolívar. Esa plaza es una plaza yerma, de pronto un aljibe y 6 o 7 eucaliptos que sembró Pastor Londoño
en el perímetro de la plaza. Se cambia el nombre en 1871 apenas, pese a que en la donación que hace Tyrell Moore en 1857 del lote de 2000 varas para construir la nueva catedral en el norte de la plaza, él la designa ya como Plaza de Bolívar. Pero solo oficialmente se nombra en 1871 por el acuerdo del Cabildo. Obviamente tampoco es cierto que Tyrell Moore donó las tierras de la catedral, porque como muestra el padre Javier Restrepo, Javier Piedradita, fueron 21 documentos que englobaron otra cantidad de lotes que se sumó a las 2000 varas de la donación de Tyrell Moore. Entonces nosotros somos dados a exaltar, pues per se, el tipo es extraordinario, no hay que negar el valor que tuvo Tyrell Moore, pero no podemos adjudicarle lo que él no hizo. Él dio 2000 varas, pero hay 20 documentos más que engloban todos los negocios que hizo la Iglesia Católica para poder hacer la nueva catedral. Y ahí comienza la nueva fase, que se le olvida a muchos. Por un acuerdo de 1873 se le da la nueva toponimia, y ahí es donde nombran las calles transversales a la plaza: Caracas, Perú, y las dos laterales, Ecuador y Venezuela. Pero les quedó un error: nombraron la transversal norte como Santa Marta, donde murió Bolívar. Era bolivariana, pero la nombraron Santa Marta. Al cabo de los años, para darle coherencia a las repúblicas bolivarianas, la nombraron Bolivia. Eso solo fue en 1873 el acuerdo, posterior el nombre de Bolivia. Entonces aquí apelmazamos todo y decimos que toda la toponimia alrededor de Bolívar, de esa imagen bolivariana, se va construyendo después de 1873 ese proceso toponímico que posteriormente se expande. Aquí está la tablita que el acuerdo dice: imaginen la ingenuidad de la época, como el gran aviso luminoso de la época. Nómbrese la Plaza de Bolívar y se pone en un tablero el nombre de la plaza, que sea reconocible y todo eso. En esta esquinita está el nombre de la plaza. Es muy lindo eso, pues, por la época, pero es muy impresionante porque ese proyecto que normalmente, sigamos con la otra, no, devolvete un momento, devolvete dos, devolvete ahí. Quiero señalar esto porque entonces aquí todavía no es el barrio burgués que nos habla todo el mundo, eso es falso, es la tensión todavía de los artesanos que sobreviven y de los burgueses que quieren entrar, o los comerciantes. Entonces esta imagen yo la quiero mostrar, es por esta razón, que a la gente se le olvida, ve las fotos y la interpreta mal. Esta es la casa de Pastor Restrepo, que es lo que se llamaba casa al estilo inglés, con mansarda, pero con materiales locales, un híbrido de tapia, pero que tiene mansarda, con elementos historicistas. Y al otro lado, casas para artesanos, que lo llamaban obreros, que se hizo en 1870. Era un territorio de tensión todavía entre los sectores artesanales y las élites que estaban incursionando. ¿Cuándo se tumbó esto y se aburguesó el Parque Bolívar? A principios del siglo XX, cuando se construyeron las casas eclécticas, historicistas, que vemos ahora. Pero eso no fue cierto en el siglo XIX. Como diría un candidato presidencial, mamola. Seguimos repitiendo historia, rosa, leyendas que no son, y este fue un campo de tensión que solo comienza a cambiar cuando se transforma, se transforma no en plaza, sino en parque, porque es la idea del jardín urbano, arborizado, ya no es la plaza yerma, y comienza la tensión entre lo público y lo privado, porque se le pone reja al parque y controla el parque, e incluso se quiere cobrar entrada al parque. En determinado momento el Hospital San Vicente de Paúl pidió que
que se cobrara al menos un domingo la entrada al parque para captar recursos. Y no, pues, vaya, lleven venticas allá al parque, pero no podemos cobrar entrada al parque porque es público. Pero lo interesante es que el jardín martes 23, largo. Y ya con eso se termina ese ciclo bolivariano, que es el que define toda la imagen que conocemos en este momento, que se trata de alguna manera de realzar en este momento. Entonces, como ven, el norte, al otro lado de la quebrada Santa Elena, un campo de disputas resueltas de la toponimia. Muchas gracias.